Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes España, buenas tardes Latinoamérica. Hoy estamos absolutamente encantados. Tenemos una visita muy especial y una webinar realmente especial, y sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la psicología clínica. Le damos la bienvenida a esta International Masterclass de IRG, un evento organizado por el Instituto Raymond Gaya en colaboración con la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En esta ocasión tenemos la oportunidad y el honor de poder contar con el doctor Antonio Tenasuk, quien nos hablará de un tema muy importante, que es la supervisión en psicología y la supervisión en psicoterapia. Además, también vamos a tener el honor de poder escuchar de él temas que están asociados al libro que ha escrito, se llama Supervisión Clínica en Psicoterapia, una guía con las mejores prácticas, editada por la editorial Vesalius en el 2022. Pero antes de presentarlo, también me gustaría recordaros un poco de lo que sería el funcionamiento a lo largo del webinar. Veréis que tenéis el chat donde podéis interactuar, pero también tenéis otro apartado que es el apartado de preguntas y respuestas. Ahí, por favor, nos podéis incluir vuestras preguntas y también podéis votar a las que son más interesantes, las cuales serán contestadas por nuestro ponente. También recordaros que al final de la sesión pues vamos a colocar un enlace para que podáis solicitar vuestro certificado de asistencia gratuito. Y os animo, por si no lo han hecho aún, que os suscribáis a nuestro canal de YouTube. ¿Qué vais a encontrar ahí? Todas nuestras webinars que hemos realizado desde que hemos iniciado este proyecto. Tenéis temas absolutamente interesantes y también unos días después, o sea, de aquí a un par de días, encontraréis la ponencia de Antonio. También dentro de este grupo de invitaciones, cómo no, que podáis conocer nuestra oferta formativa, que conozcáis nuestra web, conozcáis nuestro equipo, para que conozcáis más de cerca lo que es el Instituto Raymond Gall. Fuera de estas precisiones, me gustaría ahora ya dar la presentación, dar paso para poderles presentar al doctor Antonio Tena. Antonio es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica con especialidad en psiquiatría dinámica en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y doctor en psicología. Ha coordinado los procesos de revisión curricular del plan de estudios de la maestría en orientación psicológica en la creación del plan de estudios de la especialidad en integración escolar y en la creación del plan de estudios del doctorado en investigación psicológica. Se le han otorgado diversos reconocimientos, dentro de los cuales os puedo enumerar algunos, porque son más. Reconocimiento académico numerario, diploma al mérito universitario en la Universidad Iberoamericana, medalla al mérito universitario en la Universidad Iberoamericana, NBCC International Member Board of Directors, y es el autor de diferentes publicaciones entre libros y artículos de revistas internacionales. Apreciado Antonio, estamos encantados de tenerte aquí. Bienvenido y la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Con el gusto de saludarlas a todos. De verdad es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero agradecer pues, a muchas personas, ¿no? A Raymond, a Fermín, a Yura, a Ginette, a Isabel, a todo el instituto por esta cálida y amable invitación a estar el día de hoy con ustedes y participar sobre un tema que es realmente fundamental. Un tema muy importante que es la formación y la supervisión de procesos psicoterapéuticos. ¿Y por qué digo que es importante? Porque hay un viejo adagio que dice que a los psicólogos, sobre todo a los psicólogos clínicos, nos gusta mirar, pero no nos gusta que nos miran. Nos gusta ver, pero no nos gusta que otros vean acerca de nosotros. Y tradicionalmente la supervisión ha sido una situación complicada, compleja, que ha permitido que a veces nos cerremos y también ha permitido que a veces nos enfermemos porque
La verdad es que los procesos de supervisión es algo que nos ha ayudado a la situación del autocuidado, nos ha ayudado a los psicoterapeutas a tener más competencias, a desarrollar más habilidades, a tener más destrezas para hacer un trabajo de mayor y de mejor calidad para nuestros usuarios, para nuestros clientes, para nuestros pacientes, de tal suerte que pues hoy quiero hablarles un poquito, quiero compartirles un poquito la experiencia en relación a esto, algunas reflexiones teóricas, conceptuales, pero también algunas experiencias vivenciales, clínicas en mi práctica laboral. Si nosotros revisamos el concepto de supervisión clínica, hay que entender, sobre todo, que es una herramienta pedagógica. Sí, es una herramienta que nos permite entrenar el desarrollo de las personas que van a proveer servicios en el campo de la salud mental. Ya con eso se dan cuenta que hay muchos tipos de supervisión, pero el día de hoy voy a hablar específicamente de la supervisión clínica. Cómo formar psicoterapeutas y qué hacer o qué se necesita para hacer psicoterapia. Porque de alguna manera una cosa es hacer psicoterapia, ¿sí? Pero otra cosa es supervisar a psicoterapeutas. O sea, de alguna manera creo que vamos a estar hablando en esta plática de que no toda intervención psicológica que hacemos los psicólogos es psicoterapia. La intervención psicológica la podemos hacer muchos psicólogos, pero la psicoterapia la tienen que hacer los psicoterapeutas. Y la supervisión de psicoterapia lo tienen que hacer también expertos en supervisión en psicoterapia. Entonces, de repente tenemos un nivel de especialización, un nivel de especificidad como muy importante. Y entonces vamos a tratar el día de hoy de ver cuáles son esos conocimientos, esas habilidades, esas formaciones de actitudes, modos de ser para desarrollar o formar posibles psicoterapeutas y también desde, eh, desde la psicoterapia que se necesita, sobre todo esa práctica supervisada creativa que favorezca el desarrollo personal. Si nos vamos a la APA, ¿sí? A la American Psychological Association, y entendemos qué es propiamente la palabra supervisión, ahí nos dice la APA que la supervisión es una práctica profesional específica, de manera colaborativa, que tiene componentes que facilitan los procesos, pero que también evalúan. O sea, ese término es interesante porque no se puede mejorar las cosas si no se evalúan. No se puede mejorar algo si no se califica de alguna manera. Y calificar no me refiero a una situación de hacer sentir mal a las personas, como calificar tampoco me refiero a poner una escala de 0 a 10, sino evaluar los procesos implica aquello que hacemos bien y aquello que tenemos que mejorar para desarrollar competencias, para desarrollar prácticas informadas, para monitorizar la calidad de los servicios que ofrecemos y para resguardar sobre todo pues la entrada a la profesión. Porque desafortunadamente, y mis colegas que están aquí de Latinoamérica no me dejarán mentir, desafortunadamente existe todavía un rezago, un retraso particular o grande en lo que es el proceso de supervisión y el proceso de formación de psicoterapeutas en nuestros países. Eh, Nada más como dato, desde 1900 podemos hablar de la supervisión más antigua que ofreció Freud, desde 1900 a la fecha. Entonces, podemos estar hablando de 124 años que hemos tratado, intentado aterrizar estos procesos de supervisión. Bueno, si nos vamos un poco a la etimología grecolatina, super quiere decir sobre, y video visum, videre, quiere decir ver. O sea, supervisar de alguna manera es mirar desde arriba, mirar desde lo alto, y supervisar tiene que ver eso como ver las cosas a vuelo de pájaro, observar algo con una visión global y con una cierta distancia, ¿sí? Por tanto, en sus orígenes, la palabra supervisión implicaba cierta superioridad de alguien que veía algo que la persona que era supervisada no tenía la capacidad de ver.
a alguien a quien era, pues, de alguna manera un superior o una persona que tenía más competencias o más antigüedad o más experiencias o un supervisor didacta. Eh, Sin embargo, veremos en esta plática que esto ha ido también sufriendo algunas modificaciones, algunos cambios. Hoy, sobre todo, quiero enfatizar que ya esa supervisión tan vertical, eh, vamos a darle paso a una supervisión mucho más postmoderna, donde implica ciertamente una actividad profesional, una capacitación de nuestras prácticas a través de la colaboración interpersonal, que esta colaboración implica observaciones, evaluaciones, retroalimentaciones, etcétera, pero que no necesariamente esto implica esta situación de superioridad, pero sí implica las habilidades, el modelado y quizá más que nunca, la solución mutua de problemas. Esa es una definición de Fallender y Shafransky que me parece sumamente importante porque vamos a hablar incluso también de que la supervisión no es nada más una relación uno a uno, sino que puede haber modelos diádicos, triádicos o situaciones grupales. ¿Qué intención, qué intenciones tiene la supervisión? Sobre todo, quiero enfatizar el día de hoy es que al menos eso me da gusto porque los que llevamos algunos años en la práctica profesional, originalmente los psicoterapeutas y los supervisores en psicoterapia fuimos formados y se desarrollaron en nosotros o nos ayudaron a fortalecer ciertas destrezas conceptuales. Entender el marco teórico, el marco de referencia del cual nosotros estamos tratando para ejercer nuestra profesión era sumamente importante. ¿Sí? Pero quizá en la actualidad hablamos más de cómo afianzar esa identidad de los psicoterapeutas, que los psicoterapeutas se sientan identificados y que tengan mucha claridad acerca de lo que hacen, que entiendan la convicción y el significado del proceso terapéutico y, sobre todo, salvaguardar el cuidado de los pacientes y el cuidado del terapeuta, el autocuidado. Entonces, de esta manera, creo que hay que enfatizar, sobre todo en los estudiantes de información, que hay que desarrollar no nada más la cuestión conceptual, sino la cuestión del desarrollo de sus habilidades, que puedan diseñar y entender por qué van a aplicar determinadas intervenciones, por qué van a conceptualizar esos casos, de qué manera, y que puedan tener una práctica muy concreta sobre procesos de autorreflexión. De tal manera que esto nos pueda permitir avanzar en el arte y en la ciencia de la supervisión. Aquí les explico un poco cómo han sido históricamente estos modelos de supervisión, porque no nada más hemos desarrollado pues esas habilidades o esas intenciones, sino que también hemos pasado sobre todo por lo que llamamos tres generaciones de modelos de supervisión. Como les decía hace rato, dentro el primer modelo de supervisión o la primera generación que se conoce, es donde se enfatizaban los principios teóricos. Lo más importante para la formación de psicoterapéutica es que adquirieran las habilidades de prácticas, de técnicas, de roles relacionales con respecto a su cliente y a su psicoterapeuta, pero que tuvieran e incorporaran con mucha claridad sus principios teóricos, es decir, esos marcos conceptuales que les permitan hacer o saber hacer lo que están realizando. Ya en un segundo modelo, en una segunda generación, se habla más de combinar factores comunes. De repente nos dimos cuenta, la verdad sea cierta,
que esos modelos de psicoterapia que antiguamente hasta nos confrontábamos o nos enfrentábamos y decíamos, es que yo no me identifico con ningún modelo clínico que sea cognitivo-conductual o psicoanalítico o racional emotivo o humanista o qué sé yo, porque lo mío es realmente lo importante, lo que sirve, lo que tiene más evidencia empírica. La verdad es que nos hemos dado cuenta que hay muchos más factores comunes, procesos comunes y perspectivas de prácticas comunes que incluso podemos utilizar una nomenclatura diferente, pero que a veces en términos de factores, destrezas y perspectivas son muy similares. ¿Sí? Solamente por mencionar algunas, diría, esa situación de establecer una alianza terapéutica como un factor común, ese modelamiento de situaciones, ese seguimiento y evaluación de los procesos. Creo que hablamos de factores comunes, la personalidad incluso del psicoterapeuta, ¿no? Que también puede ser un factor importantísimo para ejercer un modelo de psicoterapia común. Y ya quizá los modelos más recientes nos hablan de un cambio de paradigma. ¿Qué es eso? Es decir, cada vez más buscamos que las personas, ya sea los profesionistas en formación y la supervisión, porque a lo mejor esa es nuestra práctica fundamental, que nosotros busquemos el bienestar de las personas, que entendamos y que favorezcamos la identidad de las personas en supervisión, que fortalezcamos el aprendizaje como esos comportamientos que tienen que desarrollarse, repetirse a través del tiempo como práctica reforzada y que produzcan esa situación de logro, de metas, de satisfacción. Entonces, eh, el bienestar profesional es lo más importante aquí. Y aquí tiene que ver mucho con facilitar procesos de relaciones interpersonales y sobre todo que las personas estén tranquilas, en bienestar, en equilibrio, en una homeostasis biopsico-socioemocional. Que busquemos eso en los pacientes, pero que también busquemos eso en nuestros supervisados. ¿Por qué? Porque también nos hemos dado cuenta que la práctica clínica implica, pues a lo mejor un número particular de pacientes, sobre todo aquellos que están en formación. No tenemos que exponer a lo mejor demasiado a ciertas personas que están con habilidades y competencias básicas. En fin, creo que el ir cuidando y enfatizando estos beneficios de relación de bienestar es lo que se ponderiza o se pondera más en los modelos de tercera generación. Les decía también que ya no utilizamos únicamente el modelo de supervisión individual, donde existía este psicoterapeuta como muy experimentado, que eran a lo mejor los que estaban en los institutos, que tenían la mayor antigüedad, los decanos, los que tenían mayor formación, más antigüedad, que eran los que daban esos modelos de supervisión individual. La verdad es que cada vez más invitamos a que sobre todo en espacios clínicos, en hospitales, en dispensarios, etcétera, podamos utilizar la supervisión en universidades, por ejemplo, de dos supervisados entre pares o incluso triadas, ¿sí? Y quizá uno de los elementos que también hemos visto que tiene como una formación muy importante es el grupo reflexivo de Andersen. De tal manera que de esta manera podemos nosotros, el sentido que buscamos es que haya esa facilitación, esa reflexión y ese apoyo del desarrollo profesional, que siempre estemos de alguna manera monitoreando la calidad profesional en la prestación de ciertos servicios, en este caso de servicios de salud mental. ¿Y por qué hacerlo? Porque garantizamos que el servicio que se recibe es de lo mejor y garantizamos también o respaldamos la salud mental del psicoterapeuta en formación y de la mejor atención que puede recibir el cliente. Entonces, este modelo nos permite incluso
quizá a raíz de la pandemia en el 2020 también nos dimos cuenta de que supervisar a través del teléfono, supervisar a través de procesos virtuales, a través del uso del Internet, se convertía también en una práctica común y que hay mucha investigación empírica que nos habla de que no existen diferencias en la calidad de los servicios de supervisión que podemos dar utilizando utilizando medios virtuales o presenciales. Es decir, realmente se puede garantizar la calidad de los servicios en cualquiera de estas modalidades. Eh, los americanos son más pragmáticos en este sentido y ellos han desarrollado 7 dimensiones que que enfatizan o que organizan las competencias para el desarrollo de un buen superviso, de una buena supervisión. Es decir, tenemos que mirar hacia las competencias de los supervisores. Tenemos que garantizar la posibilidad de la diversidad en todos sentidos, la diversidad que pueda hacer que nosotros podemos atender gente con diversidad social, cultural, sexual, de género, etcétera, que podamos nosotros entender que esa diversidad es un elemento o una competencia que nos va a permitir pues ser más eficientes. Enfatizar la calidad de las relaciones interpersonales. Acuérdense las investigaciones de David Orlinsky, ¿sí? Que recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Oslo, precisamente por explicarnos que el factor que más explica la varianza de la calidad de un servicio de psicoterapia y también de supervisión en psicoterapia es la calidad y la capacidad de establecer una relación interpersonal adecuada. Las personas que asisten a psicoterapia probablemente no se acuerdan, no tienen mucha claridad acerca de las teorías, de las técnicas que utilizó su terapeuta, pero sí se acuerdan si era una persona cálida, si era una persona segura, si era una persona cercana, si era una persona que establecía una buena relación y que tenía una escucha activa. Y eso es lo que nos ha permitido seguir evaluando este proceso o esta dimensión de la mejor manera. Profesionalismo. eh, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque una actitud profesional implica que nosotros digamos, pues cuántos pacientes podemos atender por día, con qué tipo de servicio damos la mejor atención, que podamos referir cuando nosotros no estamos capacitados a lo mejor para atender un cierto caso o necesitamos supervisar ese caso. Esa parte de profesionalismo, sí, que también tiene que ver con competencias éticas, sí, y estrategias para dar el mejor servicio y garantizarlo. La evaluación, este proceso que les decía de supervisar, recibiendo una evaluación pertinente, adecuada, justa, sí, que nos permita pues realmente mejorar nuestro servicio, desarrollar nuestras destrezas, mejorar nuestras competencias en el trabajo, ¿sí? Y estas consideraciones éticas, regirnos en un código ético que nos hable de el comportamiento, de las normas que nosotros tenemos que trabajar, es decir, el garantizar un consentimiento informado a nuestros pacientes, el garantizar, por ejemplo, eh, hay ciertas prácticas de supervisión clínica, hay ciertas estrategias que no se pueden llevar a cabo si tú no estás reconocido o si tú no tienes un certificado, una competencia profesional desde el punto de vista legal. En algunos países existe esto de una manera muy clara, en algunos otros no. En algunos otros, desafortunadamente, hay una falta de regulación. ¿Sí? De cuestiones éticas y legales. Y desafortunadamente hay personas sin escrúpulos que pueden estar trabajando dentro de procesos de supervisión o dentro de procesos de prescribir psicoterapia sin tener las credenciales para hacerlo. Pero me parece que esto es un elemento fundamental que tenemos que estar checando estas 7 dimensiones que la APA desde el 2015 pues nos organiza de una manera como muy clara.
Eh, yo sé que a lo mejor aquí en España está como mucho más claro, pero en países como en Latinoamérica sí tenemos que estar enfatizando las diferencias entre ser psicólogo y ser psicoterapeuta. ¿Sí? Ser psicoterapeuta está dentro del área de la especialización, de la profesionalización a nivel maestría, que puede ser un psicoterapeuta a través de una maestría en psicología clínica, en psicología de la salud, ¿sí? Eh, que de alguna manera tenga y reciba, pues, horas de práctica profesional, horas de internado, horas de supervisión clínica, de tal manera que ese proceso, pues, esté avalado por una eh, eh, instancia universitaria o por un colegio de psicólogos o incluso por algunas asociaciones que ya existen en algunos países para hacer supervisión de una manera adecuada, correcta. Eh, Porque de repente, este es otro tema que me parece importante. Hay una gran lasitud en las prácticas psicoterapéuticas, como diciendo, bueno, pues si hay una mala técnica, si hay una mala estrategia, no le hace daño a nadie. El problema es que sí le hace daño. El problema es que sí podemos tener efectos iatrogénicos de pseudo profesionales, o sea, pueden dañar, pueden enfermar a las personas, pueden no favorecer procesos de bienestar ni de salud mental y pueden provocar deterioros. Entonces, creo que sí hay una gran responsabilidad, un gran compromiso de regular esto, porque sabemos que el psicólogo puede hacer intervenciones psicológicas, evaluaciones clínicas, a lo mejor intervenciones clínicas. No toda intervención psicológica es psicoterapia. La psicoterapia también entenderlo que en algunos médicos y en algunos psiquiatras que prescriben, por ejemplo, fármacos, pues no están capacitados o no están formados en procesos psicoterapéuticos. Entonces, es que tengo una maestría, una especialidad en psiquiatría, pero la psiquiatría no te garantiza que necesariamente te hayas formado en psicoterapia. Entonces, creo que es muy importante el que entendamos que la psicoterapia es una especialización, es o implica un nivel de profesionalización a nivel posgrado y requiere, repito, de supervisión y requiere de práctica clínica. Es un entrenamiento particular y hay que obtener ciertas licencias, certificaciones pertinentes para poder ejercer esta profesión. El- la licenciatura de psicología no me da la posibilidad de ejercer un proceso psicoterapéutico. Déjenme decirles, es como ser cardiólogo. Yo estudié una licenciatura en medicina, soy médico general, pero no soy cardiólogo. Si tengo que ir con un cardiólogo, tengo que ir con un especialista. Si tengo que ir con un neumólogo o con un neurólogo o con un psiquiatra, tengo que ir con un especialista, no un médico general. Un médico puede hacer algún tipo de intervención, pero ya hacer una intervención más particular requiere de esa especialización. Y lo mismo me parece que es dentro del campo de la formación psicoterapéutica. Eh, Creo que se ha estudiado de manera también como muy clara y esto lo podemos nosotros revisar dentro de algunos libros que nos hablan de supervisión o de formación ideal del psicoterapeuta. ¿Qué se necesita para ser un buen psicoterapeuta, para formarse como como psicoterapeuta en esa práctica? Dentro de las cosas que se señalan como las preponderantes o las más relevantes, está eh, pues tener un genuino interés por promover el bienestar de las personas que atiendes, es decir, cómo hacerle para promover el bienestar. Este bienestar, ¿sí? De alguna manera nos puede hablar también de que
Pues estas diferencias pueden ser también a nivel de facilitar procesos de enfermedad, ¿sí? De salud mental, de autocuidado. Ajá. Pero son diferentes niveles. Otra cosa que es muy importante, un buen terapeuta no impone sus valores personales, acepta y trabaja con los valores del usuario, del cliente, y desde esa subjetividad, desde esa percepción, desde esa mirada, eh, trata a esa persona, pero no desde imponer sus puntos de vista de lo que es bueno o malo, ¿sí? Favorece y facilita eh, eh, la formación de un pensamiento crítico, un pensamiento, pues perdónenme la redundancia, pero un pensamiento que me permita ser eh, crítico, o sea, no dogmático en ese sentido, sino realmente entender qué es lo que realmente ayuda y puede servir a los demás y que tengan esta forma de no seguir dogmas, de no seguir, no porque lo digo yo, no porque lo dice Fulanovsky de tal o Perenganov, esto va a funcionar, sino porque el paciente está listo para ese proceso de cambio. Y eso solamente se da a través de un pensamiento crítico. Sí tenemos los psicoterapeutas que convertirnos en un reservorio, permítanme que se los diga de esa manera, de habilidades, de técnicas, que podamos incluso cambiarnos camaleónicamente a la intervención que estemos haciendo, si es una intervención personal, si es una intervención grupal, si es una intervención de pareja, si es una intervención de familia, si es una intervención de un niño, de un adolescente, si es una intervención clínica, si es una intervención psicológica, es una intervención psicoterapéutica. Es decir, tenemos que conocer muchísimas habilidades y recursos técnicos, ¿sí? Y sobre todo, el tener una comprensión dinámica del otro, una actitud de escucha activa y un autoconocimiento profundo. ¿Cómo puedo ayudar a otros si no me conozco a mí mismo como terapeuta? ¿Cómo puedo ayudar a otros si no me ayudo antes a mí mismo? ¿Cómo puedo ser una persona en bienestar si yo no predico con el ejemplo? Entonces, este conocimiento o autoconocimiento es fundamental. Eh, Ahora, se ha investigado cuáles son, digamos, los elementos más importantes de la supervisión. Y esta varianza que han hecho estas investigaciones, la varianza explicada, nos habla de que una supervisión positiva incrementa la tendencia a modelar e incorporar las habilidades terapéuticas de la mejor manera y que la puedo llevar a cabo con mis clientes. Una supervisión positiva. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor, perdónenme, pero en los 80 yo fui formado en que la supervisión era sangre en las paredes, te trataban mal, te decían que cometías muchos errores, que te dedicaras a otra cosa, que tenías que estudiar más, leer más, que refinar tu marco teórico, cuando en realidad creo que la supervisión positiva nos habla también de que cuando tú modelas en los otros esas habilidades, les ayudas a que puedan demostrar de mejor manera también en sus usuarios. La supervisión nos ayuda a reducir al máximo la ansiedad y la ambigüedad de quienes reciben esta supervisión y nos incrementa la autoconfianza. Entonces, fíjense, no es nada más el modelamiento, sino también es que yo como terapeuta reduzco mi ansiedad y tengo mayor claridad qué hago, o sea, cuál es mi rol, qué es lo que tengo que hacer. Y me ayuda a sentirme más empoderado en el trabajo con otros. Una tercera es eh, que tengo que ir
del desarrollo de habilidades básicas al desarrollo de habilidades más complejas. Le pongo un ejemplo que quizá todo el mundo me va a entender. De repente puedo hablar de escucha activa. A lo mejor la escucha activa puede ser una habilidad básica, ¿sí? Pero ya una empatía profunda implica una habilidad un poco más compleja. Hacer un tipo de intervención, cuando yo hago una intervención de contenido o cuando yo hago una intervención de sentimientos, implica menos competencias como terapeuta. Cuando ya yo hago una intervención de significado, implica una habilidad más compleja. Entonces, todo esto se puede ir formando en el desarrollo de el psicoterapeuta. Y también se ha visto que nos ayuda a mejorar y a manejar la alianza terapéutica. Y esa alianza es el elemento particular que favorece la relación interpersonal y mejora los procesos entre ambos en la psicoterapia. O sea, si nosotros facilitamos la adherencia al tratamiento, facilitamos la alianza terapéutica, entendemos en qué proceso de cambio se encuentra la persona y facilitamos para que esta persona pueda recibir la mejor y la mayor calidad posible del trabajo que hacemos, pues eso implica el manejo de la alianza terapéutica. ¿Sí? Eh, ¿Dónde se tiene que dar la supervisión? ¿Cuándo se tiene que dar la supervisión? Pues yo creo que son preguntas que se necesitan resolver a lo largo del tiempo. Es decir, a mí me parece que es deseable eh, que sigamos teniendo procesos de mejoramiento de nuestro trabajo clínico con la supervisión. Conforme vamos adquiriendo más experiencia, pues al principio en las universidades, pues tendríamos que tener esta supervisión pues de manera muy frecuente, muy clara, 3, 4 veces a la semana, etcétera. Este, cuando trabajamos en institutos, en hospitales, yo en la clínica, por ejemplo, donde trabajo en la clínica de bienestar universitario de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, supervisamos 2 veces a la semana. Supervisamos casos que cada uno de nosotros ve. Somos un equipo de 9 psicoterapeutas que atendemos ahí en la clínica y supervisamos en grupo, con un grupo reflexivo. De tal manera que esas miradas nos permiten, esa observación sistemática con apego a código ético, pues nos permita mejorar nuestra práctica profesional. Finalmente, les quiero platicar de la supervisión posmoderna. Esta supervisión que nos ha permitido desarrollar nuevos significados que facilitan el aprendizaje de una manera colaborativa. La verdad es que es un modelo que nos permite crear, facilitar los procesos y es una oportunidad, ¿sí?, de los supervisados para entender lo que pasa en la situación terapéutica desde diferentes puntos de vista, desde diferentes miradas. Y esto, pues nos ha facilitado una visión integrativa, ¿sí? Y también nos permite aceptar y tomar lo que nos haga más sentido a nosotros psicoterapeutas y desechar aquello que no nos sirva, porque también es cierto que tenemos que hacer intervenciones que también vayan acorde con lo que nosotros podemos facilitar, con lo que nosotros podemos hacer, con lo que nosotros podemos demostrar. Con esto quiero cerrar eh, una, una, una frase de Freire que me resume de alguna manera y yo lo aplicaría a la supervisión clínica. Y dice que el educador ya no es solo el que educa, sino aquel en tanto que educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Yo creo que esto, si lo traslapamos, si lo llevamos al proceso de supervisión en psicoterapia, es lo que hacemos. Y quizá con esta visión posmoderna es lo que nos permite, pues,
ser más prácticos, más adecuados, facilitar los procesos de bienestar y formarnos en este arte y en esta ciencia de la psicoterapia. Muchísimas gracias. Agradezco su atención y ahora, brevemente, les quiero platicar un poquito del libro. Este libro, este libro que escribimos unos colegas y un servidor eh, sobre supervisión clínica en psicoterapia, una guía con las mejores prácticas. A ver, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Sobre todo en los primeros capítulos, hablarles más o menos lo que expresé eh, en la presentación de hoy. Bueno, nada más como comentario, está editado por Vesalius, es una editorial mexicana. Lo pueden, si les interesa, encargar por internet. Sé que está si lo googlean tal cual, Vesalius, la psicoterapia, un proceso, y guías para las mejores prácticas, ¿sí? Lo van a encontrar y lo van a googlear y lo pueden recibir en el país donde se encuentren. Eh, fíjense lo interesante de este libro. En diferentes capítulos modelamos y hablamos de todo lo importante que es la supervisión de psicoterapeutas, pero no nada más en México. Si aquí hay algunas personas de México, van a poder entender eh, la importancia del supervisor clínico desde el punto de vista del código ético. Ese es un capítulo que la doctora Ana Lilia Villafuerte, comenta de una manera como muy certera. Es decir, cómo podemos facilitar procesos éticos para la práctica de la supervisión clínica. Es un trabajo que Lili ha desarrollado durante los últimos años, que ha medido, que ha evaluado, que ha investigado, ¿sí? Y que finalmente nos habla de un perfil y competencias del supervisor clínico, es decir, quién supervisa y cómo se hace la supervisión de una manera más eficiente y ética. Luego tuve el honor de que el doctor Héctor Fernández, en paz descanse, el doctor Fernández murió el año pasado. Si aquí hay algunos colegas de Argentina, no me dejarán mentir que el doctor Fernández y su esposa, Diana Kirchman, son dos insignes autores, psicoterapeutas, que han formado muchísimas generaciones en Argentina, y no solamente en Argentina, sino también a través de la Fundación AIGLE en Guatemala y en algunos otros países. Ellos nos hablan de la importancia de formar dentro del programa de entrenamiento para terapeutas, el énfasis que tenemos que hacer en la supervisión. De verdad, si tienen interés, que ya les hablé algunas cosas, pero si tienen interés en cómo se hace esto en algunos otros países, creo que también valdría la pena que lo desarrollaran. Después, en el capítulo 4, Tony Carvajal, una colega también de México, y escribimos este capítulo de hacer y adaptar las herramientas de supervisión al contexto y nivel de desarrollo profesional de los supervisados. ¿Qué se necesita en la formación de psicoterapeutas? Yo aquí hablo, pero también en el capítulo 1, de los factores imprescindibles de la supervisión en la formación de psicoterapeutas. ¿Qué es aquello, el mínimo básico, el mínimo minimorum para poder formar psicoterapeutas y para facilitar procesos de supervisión? Creo que aquellos que estén iniciando en la práctica de la supervisión clínica les van a resultar muy interesantes estos dos capítulos. Luego, dentro del capítulo 5, el grupo de Pilar Gracioso, Mary Lubina y Alicia Cobar nos hablan en Guatemala, particularmente en la Universidad del Valle, en Guatemala, de cómo formaron y han formado a psicoterapeutas en supervisión clínica, ¿sí? En su país, y cómo
en programas de posgrado han encontrado y desarrollado estos perfiles y estos elementos también mínimos imprescindibles, básicos en la formación. Perdón, me regresé. Luego, con esta mirada, digamos, más reflexiva, con esta mirada posmoderna, ¿sí? Patti García Fernández, la doctora García Fernández nos habla de si te tomas una selfie y me dices qué notas, es las propuestas para supervisar la contratransferencia. Se ha desarrollado dentro de las universidades, particularmente en la Ibero, este modelo de supervisión de grupo reflexivo y la importancia de el énfasis de cómo te estás sintiendo, qué es lo que está pasando por ti, qué te está despertando ese paciente, ese usuario, ese cliente, que me parece que es fundamental. Luego, los niños, la doctora Ruiz González nos habla de cómo hacer esa práctica supervisada de competencias para terapeutas infantiles, psicoterapeutas que trabajan con niños, porque pues es una situación totalmente diferente a trabajar con adultos. Y luego también este es mi equipo de la Universidad Iberoamericana, de la CBU, Pau Colunga, Juan Carlos Hurtado y Ana Gaby Millet. Aquí hablamos del perfil profesional ideal en la formación de terapeutas en México. Y finalmente, otras dos colegas del Ibero hablan de revisión teórica del concepto de supervisión. Se echan una revisión histórica, digamos, hacen una situación un poco transdiagnóstica de lo que implica la supervisión, de cómo la supervisión se ha hecho desde la licenciatura, desde las prácticas profesionales, desde la licenciatura y cómo ha ido cambiando y cómo se hace ya la supervisión en una maestría en psicología clínica y una maestría en orientación psicológica. Entonces, creo que esta revisión de estos conceptos, pues nos permite tener una visión de 360 grados, diría yo, de cómo realizar la formación del psicoterapeuta y la supervisión clínica dentro de las universidades, dentro de los institutos, pero también bajo otros modelos que resultan interesantes para mejorar nuestras destrezas y nuestras competencias profesionales. Si quieren saber un poco más del libro, anímense, cómprenlo. Creo que no está muy caro. Ya verán que se llevarán una buena sorpresa. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minutos para preguntas y Sí. respuestas. Tenemos unas preguntas y no dude, doctor, que tan pronto podamos vamos a comprar el libro. Como decía, quienes nos dedicamos a la práctica clínica, esto yo creo que se convierte en un material de absoluta necesidad e imprescindible. Tenemos varias preguntas muy interesantes. Por un lado tenemos a Angie Cardona que nos pregunta cómo implementar la supervisión en ambientes como los actuales, donde la tecnología toma protagonismo y a veces nos despersonificamos un poco. Sí, la verdad es que podemos hacer estas intervenciones en los lugares de trabajo. Yo creo que no necesariamente tengo que buscar al gurú, tengo que buscar a la persona que tenga más experiencia y que se encuentra en otro país y en otro lugar y no lo puedo visitar. La verdad es que podemos hacer modelos de supervisión presenciales y modelos de supervisión in situ, ¿sí? O grupos reflexivos que puedan ser como muy útiles para esto que decía, de no despersonalizar. Pero también creo que a veces es muy importante, eh, cuando les decía que podamos tener como este reservorio, este armamento de las mejores técnicas y estrategias, a mí la verdad es que me ha funcionado mucho. Yo particularmente trabajo con trastornos de la conducta alimentaria y de repente cuando tengo casos para supervisar, me voy con el experto.
y de repente pues tengo el experto a lo mejor en Estados Unidos o tengo el experto en otro país. Aquí en España tengo un par de colegas que de repente les puedo hacer preguntas concretas y a través este, de una videollamada, de una videoconferencia, etcétera, pues puedo hacer un modelo de supervisión con ellos. De tal manera que creo que lo importante es eh, no encasillar ni caer en un modelo o en una única forma de hacer supervisión. No hay una única forma. Lo que quiero transmitirles hoy es que dependiendo del modelo, de la intervención, de la estrategia y del caso clínico que tengamos, tenemos que en un momento dado diseñar estas estrategias. Pero también es cierto que esto requiere experiencia. Es decir, al principio sí recomiendo, pues sobre todo en universidades, in situ, ahí en el lugar. Después recomiendo en los lugares de trabajo. Después recomiendo con un supervisor clínico muy avesado, con mucha experiencia. Y después creo que más bien de acuerdo al caso clínico, de acuerdo a una supervisión especializada, porque de repente, pues no sé, a lo mejor tengo un caso de ansiedad o depresión y necesito saber cuáles son las técnicas o estrategias cognitivo-conductuales más hábiles y yo no necesariamente soy experto en eso. Entonces creo que es importante recibir ese nivel de especialización o de especificidad. No sé si con esto contesto. Muchísimas gracias, doctor. En la misma línea de lo que se estaba hablando, esa capacidad de adaptabilidad, esa flexibilidad, José Carlos Malagón nos pregunta si puede variar el tipo de supervisión dependiendo del enfoque psicoterapéutico. Eh, Fíjate que es una buena pregunta que me va a permitir hablar de un tema que a lo mejor no trabajé hoy. Cada día puedo decir que afortunadamente, ese es mi punto de vista, eh, nos acercamos a trabajar más y a supervisar clínicamente bajo un modelo más integrativo. Es decir, sí tenemos un marco teórico de referencia como columna vertebral, pero creo que dependiendo del caso, vamos aderezando, adhiriendo ciertas estrategias e intervenciones que nos van a ayudar, porque la evidencia empírica nos lo dice. Ciertos casos, repito, de ansiedad y depresión, pues utilizamos estrategias cognitivo-conductuales que son las más exitosas y de repente podemos utilizar algunas estrategias de Gestalt o podemos utilizar algunas sin que nosotros estemos formados en eso, pero que sepamos cómo se hace, que entendamos el modelamiento, porque es la técnica que mejor va a funcionar para este paciente en particular. Eso es lo que el terapeuta tiene que también entender, que el paciente no se va a moldar a su enfoque teórico, el paciente no se va a moldar al enfoque teórico del terapeuta. El terapeuta desde el enfoque integrativo es el que se va a adaptar al usuario, al paciente, y él le va a brindar, porque tiene la expertise para decir cuáles son las mejores intervenciones para hacer esas estrategias. Tiene el micrófono. Te dejé de escuchar, Perdón, muchísimas gracias. Es para que no haya interferencia, que estoy al lado de una calle que hay muchos coches, entonces lo pongo para no hacer interferencia. Gracias por avisarme. Gracias, dice Jaide Rojas, nos pregunta, ¿podría darnos por favor un ejemplo de cómo un psicólogo y un psicoterapeuta abordarían un mismo caso para su mejoría? Sí, sí, con todo gusto. Eh, a lo mejor una situación de depresión. Eh, a nivel comunitario nos hemos encontrado, por ejemplo, que si yo manejo a través de un grupo psicoeducativo ciertas técnicas y estrategias, puedo reducir síntomas de depresión y a través de técnicas como autosilenciamiento, o puedo hacer que las personas regulen sus emociones, o puedo hacer a través de estrategias psicoeducativas que la persona pueda modelar ciertos comportamientos.
pero no me meto a un proceso psicoterapéutico. Es decir, puedo hacer que la persona entienda sus emociones, regule sus emociones, manifieste sus emociones, las trabaje dentro de una situación de grupo, ¿sí? Y pueda entender a lo mejor el autosilenciamiento, etcétera, y se dé cuenta que a lo mejor hasta ciertas técnicas de mindfulness y pueda en una situación de intervención social comunitaria, en una comunidad, ayudar a una comunidad de personas que a lo mejor se encuentran deprimidas y que van al centro comunitario a buscar proceso psicoterapéutico, pero que de alguna manera no podemos atender a todas. Entonces, no es que hagamos psicoterapia grupal, hacemos intervenciones comunitarias con eh, intervenciones psicológicas. Estas son intervenciones psicológicas. Y a lo mejor los casos clínicos más severos que presenten una depresión mayor, una depresión crónica, que requieren algún tipo de medicamentos, fármacos, etcétera, eso se tendría que atender más a nivel individual en un proceso psicoterapéutico o en un proceso psiquiátrico. Eso ya lo determinaría un terapeuta en formación o un terapeuta ya formado. ¿De acuerdo? Pero las primeras intervenciones psicoeducativas las puede hacer un psicólogo de licenciatura sin mayor problema. Muchísimas gracias, doctor. Nos pregunta Jimena Perdomo, dice, doctor Antonio, en Colombia los estudiantes de psicología tienen la exigencia de hacer una práctica psicológica clínica en contexto hospitalario, acompañados de un profesor en psicología clínica, psicoterapeuta. ¿Qué recomendaciones puntuales podría compartirnos para los practicantes de psicología en términos éticos en la diada paciente-terapeuta? Aclaro, dos puntos. No se regula que el estudiante pase por un proceso terapéutico previo a este proceso y el asesor cumple funciones. Sí, mira, entiendo perfectamente porque son prácticas clínicas y ahí tenemos a un profesor, a un supervisor clínico que está cuidando del desarrollo de la intervención psicológica. Seguramente a nivel licenciatura son intervenciones psicológicas. Por ejemplo, en México vamos y se hace el trabajo con personas de la tercera edad y se trabaja con ciertas intervenciones musicales como para reducir situaciones de estrés, de ansiedad, etcétera. Y pues se platica, se desarrolla una escucha activa, una relación interpersonal con la persona, etcétera. Y pues esto puede ser una intervención psicológica, ¿sí? Por supuesto que lo más importante al terminar esa intervención es, pues, cómo se sintió la persona. O sea, también se necesita supervisar es esta situación. Es una supervisión de práctica, es una supervisión de la intervención que se hizo in situ. Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Trabajando con adolescentes, ¿cómo te vas? Trabajando con personas de la cuarta edad, ¿cómo te va? Etcétera. Entonces, ahí ese trabajo clínico nos permite, pues, ser más eficientes, mejorar nuestras intervenciones, desarrollarlas. Entonces, yo sí creo que es una cuestión a veces de que la intervención clínica a nivel psicoterapia nos habla de que la psicoterapia es ese proceso que nos va a ayudar a facilitar el cambio de la persona hacia esa situación de bienestar. Pero el cambio puede darse de otras maneras. A veces pensamos que el cambio, va a ser más por el terapeuta, por la habilidad, por la experiencia, y en realidad el cambio viene porque le demos al paciente los elementos para que esto suceda. Y yo lo que veo muchísimo es que terapeutas incipientes o terapeutas en formación se desesperan, se enojan, porque la persona no cambia, porque la persona no mejora, porque la persona no reduce síntomas, porque simple y sencillamente la persona no está preparada para el cambio, no se han dado todos los elementos para que ella cambie. Entonces, pues eso hay que hacerle entender en cualquier proceso de intervención. Evidentemente, lo que me da
formación en psicoterapia es que tengo más habilidades, más competencias y más destrezas para poder hacer ese tipo de intervención. En licenciatura a lo mejor tengo 2, se me acaban, pues ya no sé qué hacer. Entonces, pues necesito seguir estudiando. La verdad es que una característica que también quiero transmitirles es pues que no dejen de estudiar. O sea, yo creo que todos los días aprendemos una estrategia, una destreza, una técnica, una intervención diferente, porque eh, es muy difícil que no la sepamos de todas. Es, es un proceso de formación al infinito. No estamos formados y se acabó. No es ya llegué y a la meta, ya terminé mi maestría, ya soy terapeuta y nunca más voy a agarrar un libro. Pues no, desafortunadamente los voy a desmotivar porque hay que seguir estudiando siempre, todos y cada uno de los días, y hay que seguir actualizándonos y leyendo artículos y asistiendo a congresos y capacitándose como ahorita lo estamos tratando de hacer con esta intervención. Sí, es súper importante esta formación, el de estar actualizado, el poder ver cómo están las nuevas tendencias y qué es lo que está pasando a nivel de demandas socioculturales, ¿no? En diferentes contextos. Doctor, le quisiera preguntar, ¿qué opinión tiene de los psicólogos que no supervisan sus casos en terapia? Eh, la impresión que tengo, sobre todo, es que se enferman más rápido. El problema es que también cuando nosotros trabajamos en salud mental, nos podemos contagiar, nos enfermamos. Yo la ventaja que le veo a este proceso es que podemos ser más eficientes, que podemos desarrollar destrezas y competencias y cuidarnos, autocuidarnos de una manera ética. Lo que creo y he visto es que los psicólogos que no supervisan pueden caer en conductas no éticas de manera más fácil, porque pierden un poco la objetividad, pierden en dónde están parados, en dónde están sentados, qué hacen, no se relacionan, no pertenecen a un grupo, a un colegio, etcétera. Y de esta manera, pues en su consultorio empiezan a hacer cosas que a ellos les parecen normales o se suben a un tabique, como decimos en México, y comienzan a perder la salud mental, la cordura y empiezan a hacer muchas veces intervenciones iatrogénicas que enferman a otros, pero que también se enferman a sí mismos. Mm. Gracias, doctor. No dudo que es un proceso que se debe hacer desde muy temprana edad, ¿no? En la praxis de la psicología. Nos pregunta Carla, ¿cuántos supervisados tiene el supervisor de forma anual? Si existe algún número, alguna recomendación sobre cuántas personas se podrían supervisar. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, la verdad es que es es un trabajo desgastante y es un trabajo que a veces no existe, o sea, es más difícil encontrar en nuestra práctica clínica, o sea, encontrar gente que tenga todas las credenciales de supervisión. Lo que sí te puedo decir es que cada vez más, afortunadamente, están existiendo, por ejemplo, eh, un cierto número de horas para un cierto número de cursos o talleres que tiene que tomar el supervisor para considerarse un supervisor certificado, dependiendo, por ejemplo, en, en, en la MOP, que es la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia en México, pedimos para supervisar, para eh, para terminar y ser un psicoterapeuta certificado, psicoterapeuta certificado, cerca de 700 horas de prácticas y horas supervisadas. Mi recomendación es que un psicoterapeuta no supervise a la semana más de 10 supervisados. O sea, es muy cansado, es muy difícil y la verdad no sería una buena recomendación supervisar a muchas personas. Eh, Sin embargo, el número, ustedes me podrán decir, ¿y cuál es el número también de pacientes que una persona puede ver?
Yo, la verdad, lo que les recomiendo, sobre todo a los jóvenes, que vayan poco a poco. Esta es una profesión de ayuda y no por tener más es mejor. No porque tengamos un chorro de pacientes vamos a ser mejores psicoterapeutas. No porque tengamos un montón de personas supervisadas vamos a ser mejores supervisores. La verdad es que en esta profesión de ayuda hay que entender que necesitamos encontrar nuestro punto de equilibrio. Esas número de pacientes y de supervisados que nos permitan ayudarlos de la mejor manera posible, pero sin que sea una carga o sin que sea una situación que nos enferme, nos debilite, nos canse o que nuestro ánimo decaiga. O sea, creo que eso va a depender de cada persona en lo personal. También depende de cada enfoque teórico, pero sobre todo también considero que es el que vayamos desde el punto de vista de versatilidad, eh, no dedicándonos tiempo completo a profesión de ayuda o a servicios de salud mental. También podemos dedicarnos a otro tipo de cosas. La docencia es una que nos ayuda muchísimo a trabajar y a salirnos un poquito de la práctica clínica, ¿no? Ujú. No No, exclusivamente. le quería preguntar dos preguntas. ¿El supervisor a su vez es supervisado? Y la Sí, segunda es, ¿cuándo dejas de ser supervisado? He unido dos, porque sí, el tiempo nos apremia también. sí, yo también creo que por más experiencia que tenga el supervisor, por más didacta que sea el supervisor, siempre es bueno que supervise también. Porque de repente hay casos en los que no avanzamos, hay casos en los que no entendemos qué está pasando, hay situaciones en las que no nos sentimos a gusto, no nos sentimos cómodos para trabajar, las intervenciones no son adecuadas. Contratransferencialmente podemos sentir temor, miedo, angustia y ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas. Y a veces el que supervisemos o esta situación de supervisar nos lo permite trabajar. Yo creo que nunca, yo creo que es un ad infinitum, es un continuo, y yo creo que es parte de mantenernos en esta situación de bienestar y de salud mental. La verdad es que resulta a veces hasta muy catártico el sacar, el decir, el expresar y el encontrar otras posturas, otras visiones, otras reflexiones, cosas que a lo mejor no se nos hubieran ocurrido, de que otra persona nos puede decir, pues mira, yo creo que le daría por acá, yo creo que trabajaría esto, yo creo que esta intervención sería adecuada, yo creo que estás dejando de ver esto, yo creo que este paciente te está moviendo estas cosas y ese tipo de cosas. Acuérdate que lo más difícil de los psicoterapeutas es no ver nuestros puntos ciegos o escotomas. Nos gusta ver, pero no que nos vean. Y a veces no vernos a nosotros mismos. Y la supervisión es esa posibilidad de vernos a nosotros mismos de una manera más objetiva e imparcial. Sí, tiene que ver mucho con la humildad también, ¿no? La humildad También, del terapeuta, de poder ser honesto y sensible a sus propias debilidades, que a veces cuesta mucho, ¿no? Salir de ese rol de sabiduría y que no se debería tener. Nos pregunta Natalie, ¿cómo podemos convertirnos en supervisores? eh, yo la recomendación que daría es este, formarse como psicoterapeutas, tener una práctica clínica importante y después tomar cursos de supervisor. ¿Qué hace un supervisor? Hay cursos de capacitación. La APA da, por ejemplo, ciertos cursos de cómo hacer supervisión. Hay lugares donde se da esto y yo creo que el hacerlo y certificarse es lo más conveniente. O sea, sí hay cursos. Con mucho gusto, si quieren, googleen dentro de la APA y van a encontrar situaciones que van a decir como las horas mínimas que se requieren, las horas de práctica supervisada que se requieren, etcétera. Te repito, son cerca de 700 horas de práctica supervisada. Por lo menos la mitad
en situación cara a cara, directa, y la otra mitad, 350 horas que pueden ser de práctica indirecta. Entonces, pues esto va ayudando, va abonando. Y yo diría, pues el seguir por siempre, ¿no? En este proceso. Pero formarme como psicoterapeuta es, después de ser psicoterapeuta, encontrar esta formación una vez que tengo esa experiencia adquirida. Pero ojo, a veces podemos hacer la supervisión en un grupo de reflexión y es tan valiosa como el psicoterapeuta más experimentado. O sea, realmente la ventaja del grupo reflexivo es que tampoco pensemos que es el que más sabe, el que ve todo, el que no se le va a una. Qué mejor que tener un grupo para que no se le vaya una. Varias miradas también nos ayudan a tener esa situación. Entonces, el grupo reflexivo siempre es una alternativa, sobre todo para psicoterapeutas más jóvenes, para poder trabajar en supervisión conjunta. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta relacionada también con este tema. Es ¿cómo supervisar en los contextos educativos? Yo creo que la opción mágica, buenísima, es con grupos reflexivos. O sea, tenemos un grupo donde hay un psicoterapeuta que es un supervisor, donde hay 5 o 6 alumnos que se están formando como psicoterapeutas y donde de manera diaria ven 1, 2 o 3 pacientes y los están supervisando. O sea, esto permite y facilita muchísimo el proceso de formación. Por último, doctor, las personas que compremos el libro, que estoy segura que de aquí seremos muchos que nos queremos o quisiéramos familiarizar con su escritura y su sabiduría, ¿qué pueden esperar estas personas? ¿Qué podemos esperar estas personas que leamos el libro? Bueno, yo creo que sobre todo lo que podemos esperar es eh, entender, eh, digamos, la relevancia que tiene la supervisión. ¿Qué es la supervisión? Que no, que no la pontifiquemos como una experiencia inalcanzable, que la aterricemos, pero que también la valoremos y que la veamos en 360 grados. Que ponderemos sobre la importancia de la formación de ser psicoterapeuta, a diferencia de otras profesiones de ayuda, y que veamos que finalmente las destrezas, competencias y habilidades que tiene que desarrollarse es para facilitar un proceso de ayuda y que este proceso de ayuda es adaptándonos a las necesidades del otro. Yo creo que ya esos modelos de generaciones que ya les platiqué hace rato de primera, segunda generación ya quedaron un poco atrás. Ahora lo que tenemos que facilitar son esos modelos donde busquemos que la persona se autocuide, que la persona tenga un comportamiento ético, que la persona desarrolle competencias, reflexione sobre sí mismo y sobre sus habilidades conceptuales, teóricas y técnicas prácticas. Eso es lo que podemos esperar. Muchísimas gracias, doctor Tena. Estoy segura que desde IRG este es el inicio de una gran amistad. Eh, Espero volverlo a tener en nuestras aulas virtuales o presenciales. Muchísimas gracias por toda la sabiduría compartida. Gracias a los participantes por sus preguntas. Constantemente iban participando en el chat diciendo que muchas gracias, maravilloso desde Guatemala, excelente desde Colombia, Ecuador, Venezuela, personas que se han ido conectando y que han estado realmente muy interesadas y cercanas al mundo de la supervisión. Por mi parte, agradeceros a todos la presencia, vuestra activa participación y Yura, por favor dime si debo añadir algo más en esta despedida o si ya podemos dar por finalizado el evento. Gracias, Ginette. No, todo perfecto. Podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias. A todos muchas gracias. Nos vemos pronto en IRG y doctor Tena. Pronto lo veré para darle un abrazo y muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado esta tarde. Al contrario, muy agradecido, gracias a todos y un saludo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y buenos días.